En su camino a primera vuelta en las presidenciales, la izquierda va a llegar ahora con al menos dos candidatos. Iván Cepeda, quien ya no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida, y el ganador de esta, lo que puede significar dividir la votación. Pero el problema más grave para el pacto histórico puede ser otro, el de las listas al Congreso, que resultan afectadas por el tecnicismo de la división entre pacto histórico y Colombia Humana como partidos o colectivos, un conflicto que tienen que resolver antes del 8 de febrero. ¿Error involuntario o estrategia? Nos acompañan en el análisis la periodista Laura Peralta y el analista político Alejandro Chala. Hoy es jueves 5 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Una serie de decisiones del Consejo Nacional Electoral pusieron en perspectiva muchas de las aspiraciones del pacto histórico y de la izquierda en las próximas elecciones, tanto las presidenciales como la de Congreso. La primera tiene que ver con la negativa para que Iván Cepeda, el candidato puntero hasta ahora en las encuestas, pueda participar en la consulta del Frente por la Vida que se realizará el 8 de marzo y que significa la posibilidad para varios de los candidatos de la izquierda de medirse. El pacto histórico estaba allí, el aspirante del pacto histórico era Iván Cepeda y no puede participar por haber participado y ganado la consulta realizada en el mes de octubre. En ese sentido, el candidato Iván Cepeda dijo, listo, nos vamos de frente hacia la primera vuelta presidencial sin pasar por la consulta. Pero esto va a significar movimientos internamente en lo que va a ser las aspiraciones de la izquierda hacia las elecciones. También hubo otras decisiones que tienen que ver con la lista del pacto histórico por Bogotá. Tendrá que reordenarla para respetar los primeros lugares ocupados por mujeres. Esto benefició, por ejemplo, a la ex precandidata presidencial Carolina Corcho, quien figuraba como cabeza de lista, según esa organización, para el Senado. Así lo celebró la decisión en plaza pública la candidata Corcho. Acaba de ser derrotada en el Consejo Nacional Electoral por 8 votos a favor. Seguimos firmes en la cabeza de lista al Senado de la República. Pero el asunto es difícil para todo el colectivo del pacto histórico. Ya lo vamos a ver a continuación. Estamos con Laura Peralta de la redacción política de El Tiempo para hablar de este tema. Laura, bienvenida. Y bueno, la decisión, empecemos por lo de el candidato Iván Cepeda, la decisión de un conjuez después de otros dos conjueces que no pudieron votar. Un conjuez decide, además cuestionado por sus relaciones, decide que el candidato Cepeda no puede participar en la consulta. Sí, eso fue un poco movido, la elección de estos conjueces. Son dos conjueces los que tenían que definir si Cepeda iba o no a la consulta del Frente por la Vida, porque la votación en el Consejo Nacional Electoral allí no se lograron los 6 votos necesarios para tomar una decisión. Esta votación quedó 5 contra Cepeda para que participe, en comparación a 4 que dijeron sí, Cepeda puede ir. Finalmente, después de que uno de los conjueces estuviera impedido y 2 renunciaran a este caso, pues se definió que Alberto Rojas y Holman Ibáñez entraban a este proceso para desempatarlo. Alberto Rojas dijo sí, Cepeda puede ir, pero finalmente Holman Ibáñez dijo no e inclinó la balanza hacia el otro lado, que es algo un poco controversial en este momento porque Ibáñez, como lo dijimos acá en El Tiempo, estuvo en la firma de abogados de Abelardo de las Priella, quien en este momento es el contendor número 1 de Iván Cepeda. ¿Y esta decisión es apelable de alguna forma? ¿Tiene algún recurso a disposición? ¿Una segunda instancia? Sí, toda decisión del Consejo Nacional Electoral tiene pues su recurso de apelación y de hecho
como se derrotó esta ponencia, hay un mecanismo que es, se redacta la ponencia en el otro sentido y se vota, pero lo más seguro es que igualmente esta ponencia, aunque esté en el otro sentido, pues logra las mayorías de nuevo y no hay nada que hacer ahí. Lo que sí dicen desde el pacto histórico es que sí están preparando recursos jurídicos para apelar, pero lo que se ve ahora es que Iván Cepeda está ya muy decidido a ir a la primera vuelta. De hecho, lo dijo desde un día antes de que se conociera la decisión. Él dijo, si no me dejan participar en la consulta del Frente por la Vida, pues ni modo, me voy a la primera vuelta. Y después de conocerse la decisión del CNE, él publicó un video y lanzó un comunicado diciendo que se inscribirá en los próximos días como candidato, que el pacto histórico se retira de la consulta, que él es el único candidato que va a tener el pacto y que allí, en la primera vuelta, que será en mayo, espera derrotar a sus adversarios, a quienes culpa o señala de haber estado detrás de esta decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Te refieres a sus adversarios en la consulta? No lo dijo así, dijo sus adversarios, pero pues Roy Barreras ya dijo, yo no me voy de acá y yo sí voy a la consulta del Frente por la Vida. La pregunta ahora es qué van a hacer Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. Lo que dicen es que Camilo Romero sí estaría dispuesto a adherir a la campaña de Cepeda para la primera vuelta. De Juan Fernando Cristo todavía no se sabe con certeza, pero Roy Barreras sí está muy dispuesto a quedarse y en seguir haciendo campaña para marzo y, supone uno, en convencer a los otros candidatos que están participando en esta consulta de que se queden allí con él. Laura, hablemos de las encuestas, porque Iván Cepeda ha sido puntero en las últimas encuestas frente a la muestra que pone a un montón de precandidatos y candidatos de la oposición principalmente o de centro, pero Iván Cepeda había estado solo. Ahora va a haber un segundo candidato que sale del Frente por la Vida. Sí, que es algo que quería evitar mucho el mismo presidente Gustavo Petro, según cuentan personas que han estado en reuniones con él, que el voto de la izquierda no se divida. Que no haya dos cartas por allí circulando, sino que todo el voto y toda la intención de la militancia progresista y de izquierda pues quede concentrada en un solo candidato para que llegue con fuerza y pueda derrotar al contendor de la derecha o del centro. Eso está por verse quién va a pasar allí a la primera vuelta y luego pues a la segunda. Pero también hay personas que dicen que el presidente también querría tener dos cartas, que juega con varias cartas a la vez y que no pone los huevos en la misma canasta, que eso lo hacen casi que todos los políticos. Estos movimientos están generando algunas divisiones dentro del pacto histórico. Por ejemplo, este mensaje se lo envió el senador Wilson Arias del pacto histórico directamente a Roy Barreras a través de redes sociales. No, ex senador Roy Barreras. Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo y o sustituyendo al compañero Iván Cepeda por otro u otra candidata no solamente debilita el esfuerzo de los progresismos, sino que además divide nuestras fuerzas, entre otras cosas porque el ganador de esa hipotética consulta tendría que ir hasta la primera vuelta. Y de otro lado, porque el candidato con mayores posibilidades de llevarnos ciertamente a la victoria en la primera vuelta es el compañero Iván Cepeda. Razón por la cual les extendemos una propuesta seria, verificable y absolutamente transitable. Y es que adhieran los integrantes de la consulta política, programática y electoralmente al candidato Iván Cepeda, de modo que aseguremos el triunfo en la primera vuelta. Esperamos respuesta. Así está el panorama alrededor del candidato Iván Cepeda. Por ejemplo, Laura, y la senadora María José Pizarro ha sido una de las más enérgicas en rechazar las decisiones del CNE con respecto al candidato. Dice que esto es un golpe antidemocrático, lo mismo que ha dicho también el presidente. Sí, y es que, o sea, una cosa es que te salgas de la consulta y otra que te saquen de la consulta. Es algo muy diferente, porque sí venía circulando cierto rumor de que Cepeda no estaba tan convencido de la consulta. De hecho, en diciembre, Cepeda, Roy y el presidente Gustavo Petro se reunieron en varias oportunidades en la Casa de Nariño y este sí fue un tema que surgió. ¿Qué va a pasar si
Cepeda no puede ir, pues que vaya a la primera vuelta. Y Cepeda sí venía pensando, según lo que dicen fuentes muy cercanas a su campaña, en ir directo a la primera vuelta. Pero una cosa es tú salirte y otra es que te digan no puedes, que se convierte en parte de la estrategia y en parte de la narrativa que viene usando mucho la izquierda de bloqueo, de persecución. Incluso ya vimos un trino del presidente Gustavo Petro hablando directamente de un golpe electoral del Consejo Nacional Electoral, aunque el jefe de Estado pues no pueda participar en política electoral y esto esté completamente prohibido en la Constitución, pues ya empezamos a ver un mandatario que está pronunciándose frente a unas medidas que igualmente, no solo para la izquierda, sino para otros sectores, pues sí terminan siendo cuestionables por parte del Consejo Nacional Electoral, un ente que está conformado por personas que vienen de partidos políticos y que tienen intereses políticos. Entonces todo esto llega a ser parte de la narrativa y de la bandera también de Iván Cepeda, de decir no me están dejando, no me quieren y son mis adversarios los que están detrás de esto, y termina siendo sí una parte de su campaña electoral para la primera vuelta. En uno de los muchos análisis que hay sobre este tema dicen que es erróneo pensar que para la oposición sea malo que Iván Cepeda participara en la consulta, que al contrario podría ser beneficioso. En este escenario, ¿cómo está la oposición con respecto a estas decisiones? Sí, porque la oposición se ha equivocado en varias oportunidades con decisiones en las que le niega algo al gobierno de frente y cree que ganó. Pero en últimas, el gobierno, al ser muy ágil políticamente, toma esta negativa y la hace parte de su discurso, parte de su narrativa y empieza a decir hay un bloqueo, hay un golpe, no nos dejan hacer y demás. Así pasó con la reforma laboral, por ejemplo. La negativa de la oposición a la reforma laboral generó que el gobierno se metiera en una consulta popular, ganara fuerza con esa consulta, ganara fuerza en las calles y se le devolviera toda la oposición y quedara la oposición como la que no está a favor del pueblo, la que no quiere los derechos laborales y demás. Y esto más o menos es lo que pretende hacer ahora el petrismo con la decisión del Consejo Nacional Electoral. Y en eso pues el oficialismo ha sido ágil en tomar las negativas como positivas. Estamos hablando todo esto, toda esta discusión se da cuando apenas falta un mes para la consulta del 8 de marzo. Y pues es un escenario parecido a lo que ocurrió en octubre, cuando una semana antes candidatos que participaban en esa consulta dijeron no aceptamos, esto está mal, no vamos. ¿Se puede hacer eso así? Claro, es que de ahí, de toda esa incertidumbre de la consulta, es que viene ahora la negativa del Consejo Nacional Electoral en no saber si esa consulta fue partidista o fue interpartidista, si participó únicamente el pacto o el polo democrático, si el pacto histórico era una coalición o era un partido, o sea, tantas preguntas jurídicas que desembocaron en este escenario. Y una cosa es lo de Iván Cepeda y su participación, que en últimas pues va a la primera vuelta. Y él lo sabe, pues va a la primera vuelta. Pero lo realmente complicado en este momento en el Consejo Nacional Electoral son las listas del pacto histórico a la Cámara de Representantes por el Valle, por el Cauca, por Putumayo, por Bogotá, porque ya la del Valle se cayó. La de Bogotá está tambaleándose y podría caerse en los próximos días. La del Cauca está virtualmente hundida. También por todas estas dudas de qué es el pacto histórico. ¿Es un partido? ¿Es una coalición? Si es un partido, entonces no hay que tener en cuenta los votos que sacó en 2022 o sí hay que sumarlos y por eso se supera el porcentaje de votos que hace que no se pueda coaligar en este momento con la Colombia Humana. Muchas dudas y muchas batallas también para el pacto histórico, porque pues quedarse sin listas es muy problemático para ellos, ya cuando vieron que necesitan fuerza en el Congreso y que para sacar adelante todos los proyectos que quieren y su agenda reformista pues necesitan un buen número de legisladores. Bueno, ya hablemos ahora de las aspiraciones al Congreso. Esto significa que también es un golpe asestado contra esas aspiraciones del pacto histórico. Sí, y de hecho ahí está la mayor preocupación de ellos.
Finalmente Cepeda va tranquilo a la primera vuelta y puede seguir diciendo no me dejaron y seguir conformando este bloque de personas que se oponen a las decisiones de la institucionalidad y a las decisiones también o los pronunciamientos de la derecha. Pero el pacto histórico sin listas pues sí está en problemas. Ya la del Valle se hundió. Lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que se superó el 15% de los votos en 2022 y que por eso ellos no pueden presentar una lista con la Colombia Humana, que es el partido del presidente Gustavo Petro que no logró fusionarse con el pacto histórico. Es el único partido que no logró hacerlo por varios inconvenientes y varias inconsistencias que alega el Consejo Nacional Electoral. Por ello, el pacto y la Colombia Humana presentaron listas conjuntas, se coaligaron, pero lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que no pueden hacer coalición y por eso el pacto histórico está metido en muchos problemas porque no sabe qué hacer, no sabe si presentar entonces dos listas, una por el pacto, una por la Colombia Humana, pero corriendo el riesgo de no tener la misma fuerza, de que incluso en algunos departamentos no supere el umbral del 3% que es tan necesario para llegar al Congreso. Entonces están ellos reunidos en este momento. En esta semana ha habido varias reuniones con abogados para determinar qué se puede hacer. El camino, el más fácil o el inmediato más bien, es apelar a las decisiones del Consejo Nacional Electoral y dejar que esto quede en manos de un juez o del Consejo de Estado. El otro es que presenten dos listas. El otro también es que algunos de los candidatos de la Colombia Humana renuncien a la Colombia Humana y sean avalados por el pacto histórico. Pero esto deja por fuera a congresistas actuales porque incurrirían en doble militancia. Entonces allí está el problema gigante y lo peor de todo es que se tiene que resolver antes del 8 de febrero, que es la fecha límite para hacer modificaciones. Entonces estas próximas horas van a ser un caos para el pacto histórico, un caos para el Consejo Nacional Electoral y para el equipo jurídico de lado y lado. ¿Qué efecto puede tener todo esto de cara a lo que viene en las elecciones? Estamos con Alejandro Chala, analista político que hace parte de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación y quien ha compartido sus análisis políticos a través de su cuenta en Twitter. Alejandro, bienvenido. Hola Carlos y a toda la audiencia. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos, Alejandro, por la noticia principal de todas las que ha habido y es la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el candidato Iván Cepeda de la consulta. Además de lo de las listas, por supuesto, esto pone un panorama complejo para la izquierda. Sí, no, pues más que, mira que sí, no, ¿sabes? Yo creo que realmente no hay que sobredimensionar tanto los efectos que genera esta decisión en el escenario electoral de la izquierda hacia la presidencia. Y yo creo que hay una afectación más fuerte a Senado y a Cámara, ¿sabes? Y lo creo porque en parte un poco la estrategia de poner a Iván Cepeda en esta consulta, que obviamente todo el mundo ya sabía que iba a ganar, pero de ponerlo iba en dos caminos. La primera era arrastrar la lista de Senado y Cámara territorial en todo el país. ¿Por qué? Pues siguiendo el mismo efecto que pasó con Petro, presidente 2022, en la cual Petro precisamente también aparece en el tarjetón de la consulta del pacto histórico. Todo el mundo sabía que iba a ganar esa consulta, pero eso también motivó hasta cierto punto a muchas de sus bases a votar por Senado y Cámara. Y hay que entender que claramente un poco en estas elecciones a Senado y Cámara, este tipo de consultas ayudan a arrastrar. Entonces, se afecta un poco más eso, se afecta ese efecto, se afecta pues el arrastre que podía tener la figura de Cepeda, pero también se afecta un poco el interés por terminar de conglomerar a la centroizquierda y a los sectores socioliberales del santismo que iban a participar en esta contienda. Obviamente afecta el interés de unidad porque puede que sí haya una potencial ruptura, a pesar de que Roy Barreras ya salió a decir en redes sociales que él no va en ánimos de división, que él quiere mantener precisamente esta consulta para permitirle la emergencia de nuevas caras y para llegar fortalecido a primera vuelta.
pero dividiendo un poco ese voto. No se va a dividir el voto de la izquierda porque si tú te das cuenta en sondeos como el de Atlas Intel o en otras encuestas que han salido por el momento, de hecho ya estamos a puertas de que empiecen a salir de nuevo encuestas, si te das cuenta, pasa algo y es que la mayoría de los votantes de Gustavo Petro en primera vuelta en 2022 se han alineado su voto hacia Iván Cepeda. Entonces, en este caso, no hay una afectación tan grave. Sí la hay en el sentido de que, claro, participar en una consulta de este estilo, el 8 de marzo, faltando unos 3 meses para las presidenciales, pues obviamente te da un impulso muy fuerte y te da un impulso y te da capital político para llegar con mayor fuerza a esas elecciones. Pero de una u otra manera, pues hay otros candidatos que también van fuertes, pero han renunciado a esa posibilidad de la consulta, como lo hace Abelardo de la Espriella o como lo hace también Sergio Fajardo. Entonces, en este caso, lo que yo observo es eso. Claramente lo que se ve es una afectación a ese potencial efecto de arrastre a las listas de Senado y Cámara del Pacto Histórico, que es también con lo que quiere jugar Roy Barreras. Si tú te das cuenta, Roy Barreras sí se quiere mantener en esa consulta porque sabe que aparecer en ese tarjetón de la consulta le permite arrastrar las listas de Senado y Cámara de su Frente Amplio Unitario, que claramente pues tiene mucha menos opción de voto que la lista del Pacto Histórico. Entonces, eso es lo fundamental frente a este tema. Claramente también de una u otra forma le brinda a ciertos sectores del Pacto Histórico y a la izquierda en general, y con esto cierro, un nuevo relato de martirización que a mí me parece que sí en parte es justificado. ¿Por qué? Porque obviamente las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral en los últimos meses han sido horribles, bochornosas. No puede ser que en serio sigamos en el país con un Consejo Nacional Electoral elegido por los partidos para que juzguen a esos mismos partidos y claramente tomando una serie de decisiones que de una u otra manera pueden estar en derecho, pero que son claramente hasta cierto punto generan estas suspicacias, ¿no? Generan estas suspicacias y claramente pues nos pone en este diatriba, porque hoy es decir, hoy no solamente se afecta la lista del pacto histórico, sino que también se afecta hasta cierto punto la candidatura de Cepeda y eso genera esas suspicacias que en democracia pues no deberían suscitarse, ¿no? Es decir, alimenta la narrativa y el relato y la idea y la discusión desde los sectores de izquierda de que hay unos intereses ocultos por tratar de torpedear la candidatura de Cepeda. Y eso pues obviamente va a también terminar de enrarecer una campaña política que ya está radicalizada por estos dos modelos en disputa, que es el progresismo y que son las nuevas derechas, y que claramente pues que está en una situación bastante compleja. Entonces, creo que eso sería lo primordial para señalar en este aspecto. Bueno, Alejandro, pero estamos hablando de Roy Barreras, quien es probablemente uno de los monstruos políticos más sagaces de los últimos tiempos en materia de moverse en la política. Estos movimientos, este debate, no estarán calentando el terreno para que en unas semanas estemos hablando de un Roy Barreras como un muy fuerte candidato a la presidencia. Pues yo creo que de una u otra manera hay que interpretar un poco que claramente, pues, el proyecto del progresismo es un proyecto muy amplio, ¿no? Es decir, si tú te das cuenta, no es un proyecto solamente limitado a la izquierda. De hecho, el hecho de que participen figuras como Roy Barreras o Juan Fernando Cristo habla un poco también del interés de consolidar unos sectores de centro izquierda y de centro que ni se sienten identificados con la centroderecha y el uribismo, pero que tampoco sienten en el discurso del centro antipetrista como esta atracción. Entonces yo creo que lo primordial es diferenciar un poco que pues hay sectores. Y es claro que yo sí hablo un poco y lo he sostenido desde hace mucho tiempo, desde hace casi 2 años, la tendencia fragmentaria un poco de la izquierda, en parte porque pues hace falta un programa político mucho más robustecido, no es que no exista. El programa existe, pero es un programa que de una u otra forma se queda un poco atrás por las mismas acciones del gobierno, del presidente, pero al mismo tiempo también de una u otra forma se vuelve muy gaseoso. Es un programa gaseoso en el cual precisamente todo el mundo se puede sentir identificado y eso genera varios problemas. Entonces creo que en este caso ahí Roy puede estar jugando, obviamente Roy va a estar jugando mucho en la lógica, sabe que quizás no tiene la capacidad de poder ganarle a Iván Cepeda, es que Iván Cepeda ahora mismo es, si tú te das cuenta por las encuestas y por los ponderadores de encuestas, es la principal opción electoral que hay en el país, seguido de Abelardo de la Espriella.
y sabe que quizás no va a poder lograr de una u otra manera ganarle, pero sí va a lograr tener los suficientes votos para negociar. Y creo que va a ser muy importante precisamente esa negociación hacia el futuro, porque en el juego electoral no solamente importan estos votos por la reposición, no solamente importan estos votos para medirse, sino también importan para acumular capital político que eventualmente te va a permitir negociar un escenario de segunda vuelta. Y si Roy se presenta a esta consulta y llega a primera vuelta, sabe que pierde con Cepeda, sabe que divide un poco esos votos, ahí puede estar el riesgo, pero sabe también que en segunda vuelta el costo político de negociar con Iván Cepeda va a crecer. Ya no va a ser el tema de, porque creo en el proyecto político negocio contigo, sino va a ser el tema de, bueno, yo tuve esta cantidad de votos en la primera vuelta, ¿qué puedo yo hacer precisamente en este escenario hacia el futuro en su gobierno con esta cantidad de votos y cómo vamos a incidir en la campaña hacia la segunda vuelta con esta cantidad de votos? Que es un poco también a lo que juega Paloma Valencia y a lo que juegan los candidatos de la centroderecha en caso dado de que Abelardo llegue. Si Abelardo logra pasar a segunda vuelta, claramente tanto los votos de la consulta de la centroderecha, pero también los votos de primera vuelta van a permitir al candidato ganador de esa consulta negociar con votos. Y negociar con votos es algo que impone criterios y que impone condiciones. Entonces, más o menos el juego de Roy va por ese lado. Va por el lado de, por un lado, arrastrar sus listas, porque sabe que necesita al menos pasar el umbral para que tener tres senadores, ¿sí? Que es un poco el juego de estos partidos minoritarios, tener representación también en el Congreso. Y segundo, también saber cómo va a vender su apoyo en la segunda vuelta, que no va a ser gratuito y con lo que está pasando ahorita se demuestra que no va a ser gratuito. Bueno, Alejandro, y ahora hablemos de las listas del pacto histórico. El Congreso es fundamental, lo se ha demostrado a través de estos años de gobierno, que para el pacto histórico tenga presencia fuerte, numérica, en el Congreso. Esto empieza a poner las cuentas más complicadas de cara a lo que viene si desean que sus proyectos de cambio pasen, que es donde han encontrado el muro, es en el Congreso. Entonces, ¿cómo queda la cosa con estas decisiones? Sí, y en parte yo creo que esto es culpa, Carlos, de tanto de lo externo como de lo interno. De lo externo, porque obviamente de una u otra forma también yo siento que el Consejo Nacional Electoral aprovecha los errores que comete el pacto histórico como bloque de unidad para de una u otra manera torpedearlo. Hay que entender que el Consejo Nacional Electoral es un organismo politizado, es un organismo partidista, porque hay 9 partidos, 9 magistrados de 9 partidos distintos sentados que de una u otra manera no solamente obran en derecho, sino que también obran de acuerdo a sus intereses. Y claramente de una u otra manera, si tienes a representantes de partidos opositores y de partidos independientes, sin una coalición de gobierno, tomando decisiones en el Consejo Nacional Electoral, pues van a aprovechar estos golpes, ¿sí? Pero también fueron errores internos, porque siento que de una u otra manera, desde 2024, agosto, cuando se hace la segunda Asamblea de la Colombia Humana, e incluso desde la misma construcción de los estatutos del partido, ya hay errores que de una u otra forma iban a llevar de una u otra manera a este punto. Y específicamente en la construcción de los estatutos de la Colombia Humana, pues la manera en la que hay para convocar precisamente decisiones de alto calibre, como fusionarse con otros partidos y demás, pues llega a unos niveles que, por ejemplo, creo que llega a un nivel de convocar incluso hasta 70.000 militantes para tomar decisiones en un escenario que pues es totalmente imposible, mientras otros partidos pues tienen unas normas mucho más claras y mucho más racionales frente a este tema. Pero también el proceso de unidad tuvo errores y siento que en este caso el Consejo Nacional Electoral aprovecha estos errores, los magistrados opositores o aprovechan estos errores y nos llevan a este punto. Entonces, claramente sí torpedea el interés. Por ejemplo, mira lo que pasa en Bogotá, es muy denso, porque de una u otra forma lo que sucede en Bogotá con el fallo que toma el Consejo Nacional Electoral es lo siguiente: hay una unificación de criterios. Habían 2 casos frente a la lista de Bogotá de la Colombia del Pacto Histórico. Uno, un proceso que había abierto María del Mar Pizarro por el tema del orden de la lista. Y segundo, pues la denuncia que se había, digo, la demanda, más bien, perdón, la demanda que se había interpuesto por el tema de que la Colombia Humana no podía pertenecer a esa coalición y no podía hacer coalición con el Pacto Histórico porque antes ya había obtenido el 15%, más del 15% de los votos en Bogotá en 2022. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es unificar los casos y pues obviamente decide sobre esos 2 casos, le da la razón a María del Mar Pizarro por un lado
y por el otro, además de eso, pues tumba la lista por el umbral. Entonces, cuando tú te das cuenta, pues claramente hubo muchos errores en la manera en cómo se gestionaron estas listas. Habían unos acuerdos establecidos que terminan rompiéndose porque pues la decisión de María del Mar Pizarro, de una u otra forma de actuar en contra de la lista, pues iba en un sentido u otro, pues también rompiendo los acuerdos establecidos de una lista en orden cremallera y se genera todo este caos dentro de, pues, de lo que es el bloque del pacto histórico. Además, la Colombia Humana tiene que resolver de una u otra manera para poder fusionarse con el pacto histórico el tema de sus estatutos para poder hacer una nueva asamblea y aprobar de nuevo una fusión que tiene que volver a ser presentada en el Consejo Nacional Electoral y pues ya no hay tiempo para eso. Entonces, las soluciones pueden ser dolorosas porque las soluciones pueden llevar a que una parte de esa lista en Bogotá se termine retirando para poder presentarse o, por otro lado, pues presentar dos listas de manera inmediata. Pues lo que hay que tener en cuenta es si el Consejo Nacional Electoral permite ese tipo de soluciones, eh, porque pues no hay tiempo, es decir, finalmente de una u otra manera las elecciones son en un mes. Entonces es un panorama bastante complicado, resultado, como te digo, tanto de los problemas técnicos a nivel interno que no se tuvieron en cuenta y no se resolvieron, así como también, pues obviamente, la ventana de oportunidad que aprovechó el Consejo Nacional Electoral para poder precisamente torpedear de una u otra manera estas iniciativas electorales desde estos bloques progresistas. Alejandro, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿Eso es un error involuntario? ¿Es falta de experiencia frente a la marejada política que es tan compleja en Colombia? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo pues en parte también, Carlos, es algo que yo también he venido señalando en mis análisis desde hace también bastante tiempo y es que de una u otra manera, como te digo, los procesos de unidad o el proceso de unidad como se ha querido impulsar tienen un problema y es que de una u otra manera les falta bastante carne en términos de la construcción de un programa político que vaya más allá de la presidencia y el programa del Plan Nacional de Desarrollo y del programa de 2022 con el que llegó Gustavo Petro a la presidencia. Y eso es problemático porque pues tú bien lo sabes y hay que comentárselo a la audiencia, pues de que Colombia adolece de una fuerte falta de formación política en los partidos y de la consolidación de programas. Si tú te das cuenta, muchos, si no gran parte de los partidos terminan siendo franquicias electorales y franquicias electorales que de una u otra forma sirven solamente para dar un aval y en los cuales los candidatos van saltando conforme van renovándose los periodos. Entonces, cuando tú ves precisamente que hay un proyecto de unidad desde estos sectores progresistas, pues uno esperaría de una u otra manera que hubiera un ejercicio de mayor seriedad, pero hay que tener en cuenta que también el proyecto del pacto de una u otra forma también surgió a trompazos. Si tú te das cuenta, de una u otra forma, el proyecto de unidad a inicios de 2024, hace 2 años exactamente, pues ni siquiera estaba consolidado, cuando de una u otra manera ya debía haberse propuesto y consolidado un programa político desde que Gustavo Petro había llegado a la presidencia. Entonces, hay unos errores por falta precisamente de formación política, por falta precisamente de la construcción de un programa político y porque de una otra manera, pues son muchos sectores con muchísimos intereses particulares que a veces ni siquiera se reconcilian. Si tú te das cuenta, hay un sector que el presidente denuncia que es esta llamada, entre comillas, oposición de izquierdas, hay un sector progresista que no se considera izquierdas, hay un sector de centro santista que tampoco se considera izquierdas, que todos van como en un objetivo común, pero no hay un ejercicio de reconciliación de ese objetivo en un programa político. Entonces creo que hay unos errores por ello. Hay un afán también, todo se hizo, yo siento que todo también se hizo con mucho afán, porque los tiempos se sintieron encima con los tiempos. Y tercero, porque de una otra manera también yo siento que el presidente Petro no está, desprecia mucho este tipo de procesos partidistas. Es decir, de hecho se rumoraba hace unos meses que si había tanto problema con la consulta del 26 de octubre, pues de una vez eliminar al Partido Colombia Humana y meter a todos sus militantes y a todas las figuras políticas y demás dentro del nuevo pacto histórico. El problema es que muchas de esas figuras, como no habían renunciado al partido un año antes, pues iban a entrar en doble militancia, que es un poco también el problema que tiene ahorita la conformación de las listas en Bogotá y es el gran dilema. Es como tenemos que sacar, por ejemplo, a María Fernanda Carrascal de la lista, a María del Mar Pizarro y demás, que son congresistas precisamente de la Colombia Humana dentro de la coalición del pacto histórico que está en el Congreso. Si ellas siguen en la lista
no incurrirían en doble militancia porque pues obviamente ellas hacen parte de un colectivo que es la Colombia Humana y no ese pacto histórico que surgió el 8 de noviembre de 2025. Son esas dudas, es decir, son esos elementos técnicos que se dan por el afán, por la falta de una planificación mucho más profunda y por el hecho que para el presidente Petro, y lo podemos ver a lo largo de la historia, los partidos políticos en últimas terminan siendo descartables. Y obviamente en una política para él que es posterior a la política que conocemos, una postpolítica, una postdemocracia en la cual los partidos ya no tienen sentido organizativo. Entonces creo que en parte eso es un poco la crisis que se vive en el seno de la izquierda, que está unida discursivamente a favor de Iván Cepeda, que está unida alrededor de estas candidaturas, pero que claramente tiene intereses muy fuertes y carece de un programa político que les permita sortear este tipo de discusiones a nivel interno. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solá. Podcast El Tiempo.